además. Entonces sí, podría ser un clásico pensando en el rango infantil juvenil extraordinario, porque sí, es un tratado de ética sobre la ley, que nos hace falta tanta ahora, ¿verdad? En este mundo caótico. Claro, hablan de leyes universales, ¿no? Sí. En general. Sí, sí, sí. Cómo le enseñan, digamos, la humanización. Y esta enseñanza de lo humano es una introducción, un tejido de lo ético. Lo bueno y lo malo es muy claro, ¿no? Ahí, como decías. Y bueno, a lo mejor vamos a abrir las preguntas al público. Nada más que quisiera cerrar con esta, pues sí, una pregunta bastante trillada, pero ya que las sacó Ixnik, ¿qué libro los marcó? Sea o no sea clásico, y aunque no sea para niños. Pero nos marcó en infancia. En infancia, el primer libro que los haya marcado, digamos, que es siempre un poco, ¿no?, la pregunta. No sé, yo leí esos en la escuela, eran las lecturas obligatorias, eran clásicos sin piedad, o sea, te tenías que leer a Quevedo en la escuela, ¿no? Sin embargo, claro, eran lecturas muy, seguramente muy parciales, pero sí recuerdo leer El Buscón y morirme de risa, ¿no? de muy pequeño. Entonces, ahí fue como un enganche, ¿no? Como que veía que había mucho que se me escapaba, pero pues había en el libro un sentido del humor fundamental que un niño ya entiende, ¿no? A lo mejor lo más chusco, ¿no? Pero sí, recuerdo la lectura de un poquito después La Celestina, el Lazarillo de Tormes, esos clásicos, ¿no? Que eran lectura obligada. No sé si es muy bueno obligar a leer tan temprano estos libros, pero bueno, así fue. Jenny. Bueno, esos cuentos de los que hablaba, ¿verdad? Y mi encuentro con Las Mil y Una Noches de chiquita, y pensar cuando leí el título que tenía 1001 historias que leer, esta parte así de gigante, de absoluto, de cuánto, fue determinante. No entendía nada, me parecía una cosa muy oscura, que era para nada, y habré abortado rápidamente Las Mil y Una Noches. Pero Las Mujercitas fue el libro que, bueno, yo quería ser Joe y iba a ser escritora, y ya saben. Sí, claro, Mujercitas. Yo también quería ser Joe, pero yo le decía Jo. Leía el libro y se llamaba Jo. Mucho después me enteré que se llamaba Joe. Mis lecturas de niña eran más bien extrañas, porque yo, en mi casa estaban los libros que leían mi papá y mi mamá, y los libros que me regalaban mi familia en Cuba, que tenía una industria editorial infantil importante. Entonces yo leía cuentos rusos y La Edad de Oro en sus múltiples ediciones y versiones, y poemas de Nicolás Guillén. Pero recuerdo, o sea, yo leí lo que los niños normalmente leen ya más grande. Yo leí Los Tres Mosqueteros más grande, leí Mujercitas ya casi adolescente, y luego las empecé a leer ya en inglés, pero honestamente el primer libro, pues ya jovencita de, no sé, 14, 15 años, que recuerdo que me impresionó muchísimo, fue 100 años de soledad. Para mí era esta idea de que lo abarcaba todo, la historia completa de la humanidad, que me dejó muy impresionada, y eso, por suerte, además me acercó al boom y luego a lo que leería el resto de mi vida. Pero pues libros de niña, había un libro que me regaló una tía muy querida que se llamaba Triptofanito, de quien después fuera secretaria de salud, ¿no? Ese libro me acuerdo que me gustó mucho, que me impresionó mucho y que me divertía muchísimo, y que además aprendí lo que eran las enzimas. No estuvo nada. Bueno, ahora sí estamos listos para las preguntas del público. No sé quién quiera abrir
con preguntas sobre los clásicos. Más que sobre los clásicos, es sobre la elección del lenguaje. ¿Cómo decides qué tipo de lenguaje, qué nivel de lenguaje hay para cada edad? Yo tengo mucho problema comunicándome con los niños porque... No tengo problema comunicándome con los niños, me comunico con los niños. Los adultos me interfieren mucho diciéndome que los niños no entienden lo que digo y sí lo entienden. ¿Cómo le haces para decidir eso? Pues es una pregunta que yo no podría responder sin hacer trampa, porque finalmente yo traduzco. Le podrían preguntar a Nacho, que escribe de cero. Yo traduzco y lo que hago es usar lo que yo creo que es el mismo lenguaje que está usando el autor. Eso sí implica conocer pues, rangos en lo que se llama el lenguaje de llegada, que es el lenguaje al que traduzco, y el lenguaje de partida, que es el lenguaje del que traduzco. Entonces, pues sí implica detectar matices, detectar tonos, detectar intenciones, pero pues yo no elijo, estrictamente hablando yo no elijo, yo nada más literalmente lo traduzco. Entonces, pues es tramposo que yo lo responda. ¿Cómo eliges un registro? ¿Un registro de voz cuando escribo? Ay, Dios mío. No lo elijo yo, me elige el registro a mí. Surge nomás. Sí, surge solo, no pienso en concreto en quién está dirigido. Entonces hay una voz y después esa voz me entero de qué o para quién está hecha, digamos, ¿no? Una pregunta para ISNIC. Cuando uno ve las ilustraciones de determinada época, por ejemplo de los años 70, se ve como un estilo, reconoces que es de esa época. ¿Eso con las traducciones ocurre? ¿Se puede identificar en qué época está traducido un texto o es algo más intemporal? Yo creo que sí, yo creo que, y lo hemos platicado varias veces en la casa, los libros que yo leí de niña traducidos eran en su mayoría traducciones muy malas. En muchos de los casos no estaban ni siquiera traducidos del original, sino que estaban traducidos de un idioma intermedio, y entonces lo que estaba uno leyendo ya era una especie de teléfono descompuesto literario. Y además resulta que en la mayoría de los casos los traducía el mismo señor. Había uno que traducía a todos y que hablaba, lo que hablaba era francés, y entonces él traducía versiones o escritas en francés, en el mejor de los casos, o traducciones al francés. Entonces, yo creo que sí, que las traducciones han mejorado. Yo creo que desde luego las traducciones han mejorado. Hay más traductores, más serios. Creo que bueno, también muchas de las traducciones que hemos leído y que además crecimos leyendo nosotros son españolas. Y son, pues desde luego, muy fáciles de identificar para nosotros. Y bueno, hay desde luego muy buenos traductores españoles, pero creo que también ya llegó el momento de traducir localmente. Y creo que se nota que es de esta época, creo que se detecta. Y que, bueno, tú refieres a la traducción en una época que no coincide con la de la escritura del libro, me imagino. Sí, por ejemplo, estuve leyendo de Kipling y me pareció una traducción muy confusa. Era un libro que compré viejo, yo creo que era una traducción como de los 50 o así, y me pareció muy confusa, ¿no? Pienso que ya claro, yo no sé si es que es mala o es que es un estilo de traducción, pero sí que a veces veo que, y seguramente por eso es bueno que siempre se esté traduciendo, ¿no? Y volviendo a traducir, que al fin de cuentas es una nueva lectura también, ¿no? Desde el presente del texto. Yo creo que la mejor traducción es la que no se nota. Claro. En la que no piensas quién lo habrá hecho o de dónde es, o claramente es una persona joven, ¿no? Creo que la mejor traducción siempre es la que pasa desapercibida. Exacto. Nacho contaba que también para los cuentacuentos, a veces a la hora de narrar, pues
eso hay que agradecérselo a editoriales como El Fondo y como Sexto Piso, porque es importante y además pues, dignifican mucho el trabajo de los traductores mexicanos, que hay muchos y muy buenos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un poco sobre lo que mencionaba Paola. Aquí en el fondo, bueno, contar rápido, se tradujo El diario de un gato asesino, que lo hizo Juana Inés de Esa, y me parece que fue una espléndida traducción. La traducción española del diario, el gato se llama Toffee, y aquí pues, Juana Inés le dejó el nombre de Toffee, y desde las anteriores traducciones del diario, ¿no? Ella tradujo El diario de un gato se enamora. Pero en España le pusieron el nombre de Rasputín. Y entonces, pues yo para los cuentacuentos, ella y todos los compañeros, pues investigamos, ¿no? También de otras traducciones y de otras, y ya pues que le pongan el nombre de Rasputín de un inicio, pues te lleva a otro universo, ¿no? Es un poco de esto que quería comentar, pero a Ixnic le quiero preguntar, ¿cuál fue su experiencia al traducir a David Almond en El niño que nadaba con pirañas? Porque el resultado con los niños, que nosotros que vamos a las escuelas, aquí mismo en el fondo, el trabajo que hace Conchita, que hace Jessica, que hacemos pues con Socorro, ha sido espectacular. Los niños, cuando vino, creo que hace 2 años, hicieron la carpa del circo, el inicio de los contenedores, en fin, a los personajes, y comprendían todo. Y no es una novela pues sencilla, digamos, tiene su buen número de páginas. Y entonces te quiero preguntar un poco, ¿cuál fue tu experiencia al traducir a Almond? Es de los libros que más me ha gustado traducir. Me divertí muchísimo, es una novela entrañable, los personajes son padrísimos, todos. Lo más difícil habrá sido que el contingente de policías malvados se habla un inglés conocido como Cockney, que es como si fueran de Tepito. Es como el equivalente a que fueran de Tepito. Obviamente no tradujimos como si fueran de Tepito, pero tuvo su... No, la idea era traducir un libro neutro, ¿no? Un libro para América Latina. Pero me divertí muchísimo, me divertí mucho y cuando le atinaba a algo, cuando daba con un tono, con una palabra, es de las cosas que más he disfrutado de todo lo que he traducido en estos últimos años, sin duda. Los niños también. Ah, qué bueno, qué gusto van a saber. Es un librazo, por favor, compren. El Chambis de Chalchicha, esa fue una de mis cosas favoritas. Le pregunta no me acuerdo cómo se llamaba, el que se lanzaba con las pirañas, Pancho algo. Le pregunta a un niño que responda algo ahí en el circo y el niño está comiendo. En ese momento tiene la boca llena y le pregunta, ¿qué comes? Y entonces el niño dice, Chambis de Chalchicha. Y es de las cosas que más he gozado en la vida, haberle atinado a Chambis de Chalchicha. Es de mis más grandes logros profesionales. Quiero preguntarte, Jesús, ¿qué clásico, si es un clásico, qué libro te gustaría ilustrar? Me gustaría. Pues. Antes mencionaba a Chekhov, no sé, pero una obra de teatro, quizás El Jardín de los Cerezos. Bueno, no sé cómo se puede hacer eso, ¿no? O igual no sé, siente uno que hay libros que a lo mejor es mejor no poner imágenes, ¿no? Pero sí, bueno, eso sí, creo que una vez que te lanzas hay que ser un poco atrevido, ¿no? Y poner tus ideas, ¿no? Que es lo que comentábamos en los clásicos, hay muchas ideas, ¿no? Entonces es fácil pues dialogar con ellas y
tú proponer cosas. Sí, ese Chejo. Sí, agradecemos mucho su participación. Los invitamos a la siguiente mesa, que será el último jueves de junio, ¿verdad? Y recuérdenme el tema. Bueno, verán las promociones síganos por Twitter, por Facebook, en la página del fondo. Ahí hacemos promoción todos, Fondo, Philly, GSM, etc. Los esperamos el próximo jueves, el último jueves de junio. Gracias y hasta luego.